blanco lo que sería la curva de presión ventricular. El corazón se contrae, en sístole se contrae, en diástole se relaja, y en la diástole tiene una fase cuando se abre la válvula mitral, acá se cierra la válvula mitral, entonces le genera un primer ruido. Se cierra la válvula mitral cuando la presión del ventrículo sobrepasa la presión de la aurícula, se cierra esa válvula y genera el primer ruido cardíaco. Cuando sobrepasa la válvula, la presión de la aorta, y empieza a caer por debajo de la presión de la aorta, se genera el segundo ruido cardíaco. Cuando la presión del ventrículo cae por debajo de la presión de la aorta, se cierra la válvula sigmoidea aórtico-pulmonar, genera el segundo ruido cardíaco. Después, una vez relajado, pasa isométrica diastólica, la válvula mitral se abre y le va a dar lo que se llama chasquido de apertura de la válvula mitral. Y después tiene una fase de lleno rápido del ventrículo y una fase de lleno lento. Entre la fase de lleno rápido y lento tienen el tercer ruido cardíaco, fisiología y ocultación fisiología. Y por último van a tener en la presístole la contracción de la aurícula que le genera el cuarto ruido cardíaco. Entonces en este gráfico lo que está dibujado, lo que tienen en fisiología ustedes, que son las curvas de presión de la aorta, del ventrículo y auricular. Ustedes van a ver que hay dos latidos positivos, que son el latido arterial, que se puede golpear en el radial o en el carotidio, preferir que lo golpeen en el carotidio, sin choque de punta, que puede ser ventricular izquierdo, ventricular derecho, que son estos que están acá, son positivos. A diferencia del pulso sistólico, que es negativo, que es normalmente el venoso, que le da el colapso X. ¿Por qué? Porque la válvula está cerrada, el corazón se está contrayendo y es traccionada hacia el ventrículo. Entonces hay un pulso negativo que es venoso. Lo diferencia por eso en el cuello. Y los dos positivos que son el pulso carotidio y afección. Bueno, con estos conceptos previos empezamos que Dios los ayude. No sé por qué este tema es muy fácil y es muy difícil. Es muy fácil porque es simplemente razonar. Y es muy difícil porque cuando uno le muestra a un enfermo y le dice, bueno, oculten, y tiene un soplazo sistólico, y bueno, algunos dicen, bueno, sí, escucho algo. Bueno, ¿qué es sistólico y diastólico? Es la primera pregunta. Bueno, usted es histórico y si coincide con un pulso positivo. Esto acá, si coincide con estos pulsos positivos, es histórico. Y la segunda pregunta, que es de cajón, bueno, se está ocultando un soplo sistólico, ¿qué valvulopatías le pueden dar un soplo sistólico? Y bueno, fíjense, si el soplo es en sístole, cuando el ventrículo izquierdo, estamos hablando de la vía izquierda, y cuando se contrae, genera un soplo, una posibilidad es esta que está acá, que cuando se contrae, refluye la sangre y le dé un soplo de insuficiencia mitral. Fíjense un poquito. Y el otro soplo, que puede ser es cuál, se contrae, sopla, ¿qué otra valvulopatía le puede dar un soplo? Un estenóqueo. Y así tiene que razonar también para la patología, que nos está quedando para la clase mañana. Si un soplo es en diástole, o sea, cuando se está relajando el corazón, ¿qué puede ser lo que está pasando? Que no puede entrar la sangre en diástole porque tiene una estenosis de la válvula mitral. Y el otro soplo diastólico, se relaja el ventrículo, ¿cuál es la otra válvula? Insuficiencia aórtica, porque refluye la sangre. O sea que es cuestión, porque es increíble, pero en los exámenes no lo contestan y es motivo. Porque es la cuestión de razonar. Muy simple. Bueno, este es el ventrículo izquierdo, tiene una valvulita acá, hay sístole que le puede dar un soplo. Y bueno, tiene que pensar qué puede originarse acá y acá. Y en diástole que le puede dar un soplo. Bueno, piensen acá y piensen acá. Todo. Pero no, lamentablemente no sé por qué no lo hace. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Quizás nos detenemos un poquito, pero una clase
digamos, como hacíamos antes, los días viernes, los lunes, era teórico-práctico. Hay mucho de práctica, porque lo vamos a mostrar. Y siempre queda mejor que empecemos en inglés. Estenosis mitral, así groseramente, ¿cierto? Vamos a hablar. Entonces, lo primero que tienen que saber ustedes es cuánto mide, ¿no es cierto? Si vamos a hablar entonces de estenosis mitral, valvulopatía mitral. La primera que va a ver es estenosis, la válvula en diástole no se abre bien. Entonces ustedes tienen que decir, si hay una estenosis, ¿cuál es lo normal? Es mayor de 4 centímetros cuadrados. El otro concepto que tienen que saber ustedes, muy importante, es cuando se ve, cuando cae a una cuarta parte del valor del área normal, eso es severo. Eso es quirúrgico. Entonces, acuérdense del normal, 4 centímetros cuadrados, y del severo, cuando cae a la cuarta parte, menor de 1 centímetro cuadrado. 1.5 está mayor, 1.5 está diferenciando entonces otro valor que ya es secundario, que no tiene tanta importancia, le va a estar diciendo que una estenosis leve, si está de 1.5 a 4, y es moderada si está de 1 a 1.5. Entonces los datos que tienen que acordarse son estos dos que están acá. ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuánto es lo severo? Y el 1.5 le va a separar lo que es moderado de lo que es leve. ¿De acuerdo? Está. Que tiene que quedar muy claro, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología y la anatomía patológica? La fisiopatología entonces está acá. Separamos. Tenemos dos circuitos. Circuito derecho y circuito izquierdo. Vamos al ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, vamos a seguir la circulación. Las venas cavas reciben la sangre venosa, pasa por la válvula tricúspide, el ventrículo derecho por la arteria pulmonar, manda la sangre del ventrículo de baja presión, manda la sangre a baja presión a los alvéolos para que se oxigene, se produzca el intercambio oxígeno anhidrido carbono. Una vez oxigenada, va la sangre a las cavidades izquierdas por las venas pulmonares, las 4 venas pulmonares, va a la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo, un ventrículo de gran fuerza, eyecta hacia la aorta para la circulación sistémica. Entonces ahora el problema es, esa válvula mitral que tenía un área de 4 centímetros cuadrados, tiene un área de menos de 1 centímetro cuadrado, no se abre. ¿Cuáles son las consecuencias de que no se abra? El problema va a estar en la diástole. El ventrículo izquierdo no se relaja y pretende que le entre sangre, pero esta válvula está cerrada, no se abre, por lo tanto hay un remanente de sangre en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo queda exánime, queda con poca sangre. Entonces, la consecuencia de una estenosis mitral es primero la dilatación de la aurícula izquierda, que se transmite al lecho pulmonar. Por eso la estenosis es muy sintomática. Se dilata la aurícula izquierda, se dilatan las venas pulmonares y hay una congestión pulmonar muy importante. Esa congestión pulmonar hace que el paciente sea muy disnéico, o sea, al poco esfuerzo, a la poca actividad, el paciente se hace muy sintomático. Es una enfermedad digna y sana. Digna y sana. ¿Cómo se defiende? Porque esto sería el edema de pulmón. Entonces, ¿cómo se defiende el ser humano, el animal? ¿Cómo nos defendemos todos del edema agudo del pulmón? Haciendo una vasoconstricción de las arteriolas pulmonares. Hay una vasoconstricción reactiva que protege el pulmón del edema del pulmón, pero ¿cuál es la consecuencia de esa hipertensión pulmonar secundaria a la estenosis? ¿Cuál es la consecuencia? Una sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo, una dilatación de la arteria pulmonar, una dilatación de la aurícula derecha, una dilatación, una sobrecarga y dilatación de todo el árbol derecho. Entonces, estenosis mitral, concepto básico, el ventrículo izquierdo está perfecto. Entonces, si yo digo, ¿puedo beta bloquear a un paciente con una estenosis mitral con síntomas? Y teóricamente sí, porque el ventrículo izquierdo está perfecto, yo veto los pacientes con disnea,
contingente y taquicardia. Lo puedo beta bloquear, ¿por qué? Porque este ventrículo está indemne y el beta bloqueante, por más que lo deprima, no le va a hacer nada. Y lo que va a hacer el beta bloqueante es que prolongar la diástole, el periodo diastólico, bajar la frecuencia y permitir que mayor cantidad de sangre pase de aurícula a ventrículo y descongestione el lecho pulmonar, la aurícula y la cavidad del lecho. Entonces, en teoría, ustedes ven la importancia que tiene este concepto. Entonces, ventrículo izquierdo preservado y gran congestión, hipertensión de la cavidad derecha. ¿Qué le pasa a la mitral? La mitral tiene dos valvas, como están viendo acá. Una valva anterior, que es continuación de la aorta, y una valva posterior. Tiene dos valvas. Son los músculos papilares anterolateral, posteromedial, las cuerdas tendinosas, y tiene una valva anterior que se continúa con la aorta y una valva posterior que se inserta en el anillo aurículo-ventricular. Y tiene un orificio principal y unos orificios secundarios. Cuando es atacada, o sea, si usted dice, ¿cuál es la etiología de la estenosis mitral? Y son dos. O es congénita, la válvula en paracaídas, que es congénita, un embudo congénito, eso es congénito, o es adquirido. Y si es adquirido, hay una enfermedad que produce esto, que es la fiebre reumática. O sea, pacientes que tienen una fiebre reumática, que dice, generalmente son menores de 18 años, generalmente eran mujeres, que tienen una artritis, o sea, gran inflamación de una rodilla, migratriz, al poco tiempo se desinflama la rodilla, le duele el codo, después le salta el otro, es una artritis migratoria de grandes articulaciones y que lesiona el corazón. Entonces los franceses dicen, la fiebre reumática quiere a las articulaciones, pero ama el corazón. Entonces produce una inflamación del aparato valvular normal y como consecuencia queda que una válvula que es gruesa, fibrosada, a veces calcificada, en donde se fusionan las comisuras, se han fusionado las comisuras y desaparecen los orificios secundarios. Y todo el aparato subvalvular queda apelmazado, queda aglutinado. Entonces esa válvula es un embudo que no se abre, y van a ver que a veces también una de las causas es que no se cierre también. Entonces no solamente vamos a tener estenosis pura, sino estenosis insuficiente. Nos quedamos con estenosis. Ven el aspecto que tiene esta válvula por una de las dos causas de la lesión. La estenosis mitral de causa reumática, streptococo beta hemolítico, respuesta infecciosa. Acá tienen una imagen del Néstor, están viendo que como esa válvula que antes era muy flexible, que tenía un componente anterior y posterior y que estaba dividida por las comisuras, ahora es un embudo. Muy fibrótico, muy cálcico, muy engrosado, con las comisuras que han desaparecido, con los músculos papilares que están aglutinados. Como esa válvula no se puede abrir, entonces no se puede eyectar de aurícula al ventrículo izquierdo, con las consecuencias que acabamos de ver. Las consecuencias entonces, una cavidad izquierda, un ventrículo izquierdo prácticamente normal, esta es la válvula afectada, vean cómo es un embudo, en donde desaparece, está gruesa, está calcificada, los músculos papilares están aglutinados, pegados, como entonces el ventrículo izquierdo va a estar protegido y se dilata la aurícula izquierda. Y en las cavidades derechas, ¿qué van a tener? Las cavidades derechas, ¿qué van a tener? Hipertrofia, dilatación del ventrículo derecho, van a tener una arteria pulmonar que se dilata, que sufre la hipertensión pulmonar secundaria a la sobrecarga que tiene a la congestión pulmonar. Entonces, gran sobrecarga de carga derecha. Si este ventrículo claudica, ¿qué es lo que voy a tener? Falla del ventrículo derecho. Falla del ventrículo derecho, ¿cómo voy a ver a la enfermo? Irritación tubular, pulso hepático positivo, congestión, edema, falla ventricular derecho. Soplo de origen, falla esta válvula. Se dilata el corazón. ¿Qué tiene? Sístole, se contrae el ventrículo derecho. Piensen.
¿qué puedo tener? Se contrae el ventrículo derecho, aparece un soplo. Primera pregunta de examen. Se contrae el ventrículo derecho, aparece un soplo distóxico. Origen, estenosis de la válvula pulmonar, evidentemente acá no hay. El otro origen es cuál. Insuficiencia de la válvula tricúspide. Estamos hablando del derecho. Tricúspide. Entonces, ¿qué van a tener? Desaparición del pulso venoso negativo normal, aparición de un pulso positivo, latido hepático positivo, el Drell positivo. La aurícula izquierda dilatada predispone a dos cosas. Hemos dicho que es una enfermedad dineizante, o sea que el paciente tiene mucha congestión pulmonar, es muy dineizante. Pero otras dos consecuencias de la dilatación de la aurícula izquierda es una, que esa aurícula izquierda tiene más volumen y más presión que lo normal. Entonces tiende a hacer una arritmia que es muy frecuente. ¿Qué cuál? ¿Cuál es la arritmia más frecuente después del ritmo sinusal? No hemos visto así. Así que perdono eso. La arritmia más frecuente es la fibrilación auricular. Entonces es una enfermedad que tiende por la sobrecarga de la aurícula izquierda a la fibrilación auricular. Es muy frecuente. Entonces se dice que es una enfermedad dineizante, palpitante, y es palpitante porque tiene esa tendencia de la arritmia que es la fibrilación auricular. Y si es fibrilación auricular, la aurícula ya no se contrae en la síntoma, ¿no? La aurícula es tremula como si fuera un saco lleno de gusanos. Entonces la aurícula no se contrae. Y si no se contrae, entonces se forma esto que están viendo acá, que son coágulos en la orejuela generalmente. Entonces tienen el otro signo característico, síntoma característico de la estenosis mitral, que es la fibrilación auricular, la formación de coágulos. Entonces una enfermedad dineizante, palpitante, embolizante, ojo con los coágulos, ojo con la conversión de la fibrilación auricular crónica a un ritmo sinusal, porque entonces esa aurícula que estaba quieta, de repente empieza a contraerse y le larga el coágulo y el órgano sale con el ritmo sinusal, pero con una hipogía, con una estenosis intestinal, con un infarto intestino mesentérico, una embolia del miembro inferior. ¿Sí? Entonces, dineizante, palpitante, embolizante. Entonces, la fibrilación auricular, formación de trombos con embolismo. ¿Cuál es el cuadro clínico? Les acabo de decir. Entonces, la estenosis mitral es una enfermedad dineizante, dinea, fatiga. ¿Fatiga por qué? Distinto a la dinea a la fatiga. Si yo camino rápido y el corazón, ¿no es cierto?, no puede inyectar lo que mi cuerpo demanda, siento una sensación de cansancio que no es lo mismo que sentirme agitado. ¿Sí? Entonces, la enfermedad dineizante. Siempre hemos dicho que es una enfermedad que tiene la fibrilación auricular y es palpitante. O sea, aurícula que no se contrae, forma trombos que se van a poder desprender, entonces es una enfermedad embolizante. Y la embolia del pulmón le va a dar la hemoptisis en los estadios tardíos, en los clásicos, que esto es hemoptisante. ¿Cuál es la otra causa de hemoptisis de estos pacientes? Piensen. No solamente por la embolia, ¿cuál es más frecuente que la embolia? El edema, la conmovencia. El edema, la congestión del pulmón hace que ese paciente que tiene dinea tenga hemoptisis, hemoptisante. La embolia, como dije, el dolor torácico, ¿por qué? Y porque tienen una sobrecarga de qué ventrículo. Del ventrículo derecho, no de la izquierda. ¿Y cómo está el aporte de las coronarias? Normal, pero tienen una sobrecarga ventricular derecha, entonces puede tener dolor del tórax, de tipo antinoso, con coronarias normales. Y el otro, la insuficiencia cardíaca derecha, en los casos en que ustedes ya se han dejado la hipertensión pulmonar, ha claudicado el ventrículo derecho. Entonces, ustedes ven que si se acuerdan de la fisiopatología de este esquemita, este que está acá, la válvula no se abre, el ventrículo está bien, y bueno, de ahí sacan todo. Si es una enfermedad auricular izquierda grande, entonces va a ser dineizante, la dinea me va a llevar a la fibrilación palpitante, la congestión pulmonar hemoptisante, puede tener por sobrecarga de derecha dolor
de tipo anquinoso, con coronarios normales, y si este ventrículo caudito es insuficiencia cardíaca derecha. Entonces lo sacan por razonamiento. Allá va ocultación. Hemos dicho que esta enfermedad tiene varios grados. Área normal era 4 centímetros. Han dicho que severa es menos de 1 centímetro cuadrado. 1.5 es dividir lo leve o moderado. Entonces, ¿qué pasa? Si esta válvula que está acá, está lesionada, y yo pongo un catéter en el ventrículo y otro en la aurícula izquierda, y mido las presiones en el ventrículo y en la aurícula izquierda, eso se llama gradiente de presión. Normalmente no tendría que haber diferencia de presión en la aurícula y en el ventrículo si la válvula se abre bien. Pero si la válvula no se abre bien, entonces va a haber mucha presión en la aurícula y poca presión en el ventrículo. Entonces va a existir un gradiente de presión mayor en la aurícula que en el ventrículo. Entonces esto va a variar, ¿sí? Si la estenosis es muy severa, esta línea de presión de la aurícula, ¿de dónde se va a ir? A más presión esto va a subir. Y si la estenosis es más leve, esta línea de presión auricular va a bajar. Y esto hace que tengan esto que están viendo acá. Entonces, esta es una estenosis. ¿Cuál es severa? ¿Cuál es severa? ¿Esta o esta? Esta es la presión del ventrículo, contracción sistólica, relajación, fase de lleno rápido, lento. Esta es la presión de la aurícula, colapso sistólico, doble onda diastólica. Y ustedes ven que acá hay un gradiente que es mayor acá que acá, un gradiente diastólico. El problema es diastólico. Se abre la válvula y no pasa sangre, no puede pasar la sangre al ventrículo. Entonces el problema es diastólico. El problema es ¿cuál? ¿Dónde es más severo? ¿Acá o acá? De arriba. El de arriba. Acá es más severo. Entonces la presión de la aurícula sube en relación a la ventricular. Entonces van a tener una serie, ahí va a aparecer el soplo en diástole. ¿Me entiendes? Pero cuando el gradiente o la lesión sea leve, ustedes van a tener poco soplo diastólico. De ahí la fenomenología o la ocultación variable del fenómeno. ¿Sí? Puede pasar que de que la válvula esté levemente dañada, simplemente antes era muy flexible, muy viable, digamos, muy flexible, y lo único que tiene que ser fibrótica, calcificada, pero no genera un gradiente. Entonces, ¿cómo voy a dar yo cuenta de eso? A la ocultación, voy a ocultar el primer ruido, que es ¿cuál es el primer ruido? El cierre de la válvula auriculoventricular. Si la válvula, en lugar de ser flexible, una válvula rígida, ¿cómo va a ser el primer ruido? El cierre. Hiperponético, intenso. Y cuando se abre la válvula, que normalmente no genera ruido, va a generar un chasquido de apertura de la válvula. Entonces, pregunto, los ruidos normales son luctus, 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 ¿ah? Apoyándolo acá. ¿Cómo va a ser una ocultación de una estenosis mitral leve, en donde no hay mucho gradiente auriculoventricular, pero la válvula sí está dañada? Está más fibrosa, está más calcificada, está más rígida. Va a tener entonces un ruido de cierre y un ruido de apertura que son más intensos. Entonces van a tener un primer ruido fuerte y un chasquido de apertura mitral. ¿Normal o no? Esto equivale a un pulso, ¿eh? Ascenso o descenso. Bueno, vean ahora qué pasa con el estenosis mitral. No pasa nada. El primer ruido ya no es ahora tac, 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 tac. Remedio diagnóstico diferencial. Esto, diagnóstico
R3, un D doble D, segundo, nada más que esto lo apunta la región paraesternal un poquito por dentro de del área mitral. No importa, esta es la punta de entonces, en lugar de tup, fuerte. La cosa se agrava. Si la cosa se agrava, empiezan a aparecer los soplos. Lo primero que va a aparecer es que después del chasquido aparece un soplo mesodiastólico. ¿Entiendes? Tup, 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 tup. Pero tiene un soplo, el diástolo. ¿Lo escucharon? Ya no es solamente en la base ajustatoria es tup, 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 pero se acompaña de un soplo, sonido mesodiastólico. La cosa se agrava ahora. ¿Qué va a aparecer? Un soplo ya no mesodiastólico, sino que va a aparecer un soplo presistólico. Tup, tup, tup. Hay un soplo antes del primer ruido. Y cuando la cosa ya es más grave, aparece un soplo en la pandiástole, en toda la diástole. Primero, el segundo y tiene un soplo pandiastólico. Entonces, resumen de toda la ajustación. Tup, 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 parece aquí. Están acá. Ahí aparece el sonido diastólico. Ahí tiene el refuerzo presistólico. Vuelvo a poner. ¿Comprenden la ocultación variable? Tup, tup, normal. Tup, tup, tup. Ahí tienen tup, 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 tup. Se agrava. Soplo, sonido, mesodiastólico. Siempre. Y ahí aparece soplo presistólico. Estamos con la ocultación. ¿Para qué me va a servir la radiografía de tórax y el electrocardiograma? La radiografía de tórax, no sé si van a ver de atrás, y el corazón normal, esto es tórax, este es el diafragma, tienen un arco que corresponde a vena cava superior y tienen una convexidad que corresponde a aurícula derecha. Aurícula. Y en el otro borde van a tener tres arcos, que es convexo, cóncavo, convexo. ¿Esto es qué? ¿Esto es qué? Esto, aorta. ¿Esto es qué? Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. Este es punta, ventrículo derecho. Esto es lo normal. En patología van a tener tres imágenes patológicas básicas. ¿Sí? Una imagen va a ser simplemente la acentuación de lo normal. O sea, van a tener esto así y van a tener que esto es muy importante y esto es muy importante. O sea, se les acentúa este arco y este arco. Esto es lo que se llama silueta aórtica. ¿Por qué? Porque esta válvula o es insuficiente y la sangre vuelve al ventrículo y agranda el ventrículo y al salir agranda la aorta, o la válvula es estenótica, entonces este músculo se hipertrofia
y acá tienen la turbulencia que les dilata la aurícula. Entonces, una posibilidad es que se exageren los arcos normales, ¿sí? Cuando se exageran se llama silueta aórtica. Puede ser una estenosis o una insuficiencia. ¿Cuándo se dan cuenta que es insuficiente? Cuando esto está muy dilatado. Una sobrecarga, no de presión, sino de volumen, ¿sí? La otra posibilidad es el tórax y tiene esto. Es una imagen triangular, en donde esta es la aurícula derecha grande, esta es la vena cava, el botón aórtico es chiquito, pero este arco, en lugar de ser cóncavo, ahora es convexo, porque está acá está la arteria pulmonar y aquí está la orejuela de la aurícula izquierda. Y este es el ventrículo izquierdo. La imagen triangular, entonces, una es la exageración de lo normal. Otra imagen es la triangulización del corazón. Esto es lo que se llama silueta mitral, tanto en la estenosis como en la insuficiencia. ¿Qué diferencia hay? Que en la insuficiencia el ventrículo izquierdo es grande y en la estenosis es chico. ¿Estamos? Y por último, el último patrón va a ser el patrón en botellón. Entonces tienen la aorta acá y el corazón está aplastado, plástico, grande, el índice cardiotorácico mayor de 0,5 y el corazón se le ha ido como es plácido, ¿no? con imagen en botellón. Esto es la silueta miocardiopática dilatada. En la miocardiopatía dilatada de Chagas, por ejemplo. Son las tres imágenes. Entonces, ¿qué aporte tengo yo de la radiografía acá? Tener una silueta, ¿cómo sería? Silueta óptica. No, es silueta óptica. ¿Dónde ahí? Estamos hablando de patología de vista de la tenés imagen. ¿Sí? Silueta mitral. Te tenés que encontrar con una imagen triangular del corazón. ¿Sí? Eso es una teoría. Veamos en la práctica, ¿verdad? Esto es lo normal, ¿sí? Este es tórax, continente contenido, nunca se olviden ustedes, continente contenido. Vena cava, aurícula derecha, acá pueden ir viendo que lo que les digo es verdad, vena cava, aurícula derecha. El botón aórtico, este arco es cóncavo, esto es convexo, cóncavo, convexo. La punta cardíaca está acá, este ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Esta concavidad está formada por acá, es la arteria pulmonar, por la arteria pulmonar y por la aurícula izquierda. Nada que no la vemos, son chiquitos, son normales. Ahora, en la estenosis mitral, vean lo que pasa. Esto sigue igual, pero la concavidad que tenían que tener en este lugar ha desaparecido. Esto se ha rectificado y han aparecido dos bultitos. El bultito este era normal, este es la aorta. Pero acá tienen un bultito que es la arteria pulmonar que está dilatada y ahora ya no es cóncava, sino convexa, seguido por una dilatación de la orejuela de la aurícula izquierda. Entonces, ¿cuál es la silueta mitral? Triangular. ¿Por qué? Porque la concavidad ha desaparecido, se ha rectificado el borde izquierdo. Y tiene los dos componentes, que es la arteria pulmonar, la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo, en este caso, va de acá hasta acá, es un ventrículo izquierdo chiquito. Entonces, si es chiquito, eso es una estenosis. Se le puede complicar la cosa. Prácticamente el edema del pulmón que está teniendo este paciente, la pulmonar, la arteria pulmonar es muy dilatada, con un patrón de infiltrado pulmonar en la ala de mariposa, se está ocultando los siluetas cardíacos. Entonces, edema de pulmón con corazón chico le está haciendo pensar a ustedes, sacan una placa en la guardia, edema de pulmón con un corazón chico, el índice cardiotorácico acá no está muy grande, les tiene que hacer pensar si no es una valvulopatía que no la escucha por la taquicardia que tiene el paciente, por la línea, el fluido respiratorio. Y esto ya es lo mismo. Acá es una estenosis mitral muy avanzada. ¿Y cómo saben ustedes? Miren la imagen cardíaca, es una imagen triangular de nuevo, triangular.
en donde ven la vena cava, una enorme aurícula derecha, acá también un botón aórtico chiquito, la pulmonar muy dilatada, la arteria pulmonar derecha muy dilatada, la aurícula izquierda muy dilatada, el ventrículo izquierdo prácticamente chico, pero tienen un enorme ventrículo derecho, una enorme aurícula derecha, quiere decir que acá ya evolucionó a la hipertensión pulmonar, a la dilatación de la cavidad derecha, pero siguen viendo la imagen triangular. Esto es una estenosis porque el ventrículo izquierdo que va de acá a acá es chiquito. Los que se han dilatado son las cavidades derechas, la arteria aurícula izquierda, la arteria pulmonar, la rama de la arteria pulmonar. El electro es patognomónico. Esto no voy a decir porque lo van a ver ustedes en el curso de electro. Pero ¿qué van a tener? Esto le está diciendo que esta aurícula en B1, miren el primer componente y el segundo componente, ¿cómo está? La aurícula izquierda sobrecargada. Y sin embargo, ustedes el eje eléctrico, si tiene una aurícula izquierda sobrecargada, ¿qué dirían ustedes? Si un hipertenso, el ventrículo izquierdo está hipertrofiado, entonces el eje eléctrico se le va a la izquierda. Y sin embargo, acá el eje eléctrico se le va a la derecha, está para el lado de 3F. Entonces hay una discordancia entre el eje eléctrico, sobrecarga del ventrículo derecho y sobrecarga de aurícula izquierda, con un bloqueo de rama derecha, que eso lo van a ver en el hasta ahora, ¿qué ha hecho la radiografía y el electro? Y casi nada, porque ustedes si saben ajustar, saben interrogar y saben fisiopatología, estos hallazgos ya sabían. Bueno, les pregunto, ¿cómo va a estar la aurícula izquierda en un electrocardiograma? Y va a estar sobrecargada, entonces tienen que acordarse cuáles son los signos de sobrecarga de la aurícula izquierda y buscar. ¿Cómo va a estar el ventrículo izquierdo? Normal, ¿qué es lo que han visto acá? ¿Cómo va a estar el ventrículo izquierdo? Sobrecargado el eje eléctrico, entonces se va a ir a la derecha. Todo eso van sacando. O sea, el electro y la radiografía no aportan nada. Y el estudio que realmente le aporta muchísimo a ustedes es el ecocardiograma. Por eso les pueden ustedes acá las imágenes básicas que tienen que ver. Le va a servir en el diagnóstico. Acá están viendo ustedes un corte tal como yo le he puesto acá. Les decía, esto es corte 4 cavidades, den una vuelta al corazón lo están viendo ustedes en la región parasternal izquierda. Entonces, ¿qué tienen que ver acá? Que este es el tabique interventricular que está separando el ventrículo derecho con su válvula tricúspide del ventrículo izquierdo con su válvula mitral. ¿Sí? Observen ustedes que el tabique interventricular se continúa con la pared anterior de la aorta. Tabique interventricular, ventrículo derecho, izquierdo, se continúa con la pared anterior de la aorta. Y la pared posterior de la aorta se continúa con la valva anterior de la mitral. La valva anterior de la mitral les sirve a ustedes para diferenciar lo que es tracto de entrada de tracto de salida. Tracto de entrada, de salida. Ahora vamos a lo que van a ver en el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Tabique interventricular, esto que tienen acá que es pared anterior de, esto es tabique, pared anterior de aorta, pared posterior de aorta, se continúa con esto que es valva anterior de la mitral, y acá tienen la valva posterior y esto que están viendo acá que son los músculos papilares y las cuerdas, y esto que están viendo acá que es una válvula aórtica. Si esto era aorta, esta es válvula aórtica, válvula mitral. Entrada y salida del ventrículo izquierdo. ¿Ven? O sea que toda la ecografía no es nada más que la demostración visual de lo que saben en la anatomía. O sea, no es nada nuevo en el eco bidimensional. ¿Cómo cambia cuando hay una estenosis mitral? Esta es la imagen que acabamos de ver. El tabique interventricular, pared anterior de aorta, pared posterior de aorta, la válvula mitral. Esto es válvula aórtica, válvula mitral. ¿Qué ven de la válvula mitral? Y que son como dos manos que están aplaudiendo. Una se va hacia adelante, la otra se va hacia atrás y hace un movimiento de aplauso. ¿Por qué? Porque se abre
entra la sangre, aumenta la presión del ventrículo, se semicierra y después la contracción de aurícula vuelve a abrir. Entonces dibuja uno una M y la otra una W. Pero es como si fueran dos manos que están aplaudiendo, ¿sí? Sístole, diástole, sístole, diástole, sí, sí. Bueno, esta es una válvula enferma. Esta es una estenosis mitral. ¿Qué diferencia le ven a esta con esta? La válvula es más densa ecográficamente, más brillante ecográficamente. O sea, la hipogénica. No es lo mismo esta válvula que esta válvula. Pero ¿qué más ven? Que las puntas de la válvula están unidas, están fusionadas, no se abre bien la válvula, no hace este movimiento, sino que las puntas se abren escasamente, ¿me entienden? Y lo que está bombando en realidad es el vientre de la válvula, hace este movimiento, ¿me entienden? ¿La están viendo? Como si prolapsara, la válvula no se puede abrir. Esta válvula está bien, pero esta otra es como si las puntas estuvieran unidas y el vientre de la válvula es lo que está bombando y generando ese primer ruido intenso y el chasquido de apertura de la válvula. Entonces vean cómo el eco le puede dar a ustedes. Y bueno, en el otro modo, este es el modo bidimensional. Y este es lo que acaban de ver ustedes. Tabique interventricular, aorta, pared posterior de aorta, mitral. Esto se llama eco bidimensional. Dos dimensiones, profundidad y ancho. Y ustedes están viendo acá una línea que es un cursor, que es donde yo selecciono qué es lo que quiero ver. Y lo dejo quieto ahí y me da esta imagen que están viendo acá. Esta imagen que están viendo acá significa el electrocardiograma, la pared quieta del tórax, esta estructura que es el tabique interventricular, este ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y están cortando a nivel de la punta de la mitral. Entonces este ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, tabique interventricular y dentro del ventrículo izquierdo la válvula mitral. Un componente normal se abre y dibuja la M, o sea, se abre, se semicierra, se reabre, y la otra la W. ¿Cómo se modifica eso en este nombre? La fusión de la comisura hace que se dé movimiento de la válvula anterior, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, tabique. No existe allá ese movimiento en M de la válvula anterior, sino que está dura, se abre y se mantiene abierta porque está pasando permanentemente sangre al ventrículo. La aurícula está pletórica de sangre a muy alta presión, entonces mete sangre al ventrículo. Entonces se abre, permanece abierta y la válvula posterior, que se tenía que dibujar la W, ya no se opone. ¿Por qué? Porque está fusionada a la válvula anterior, entonces la acompaña, es como un cajón que se mueve en sístole, diástole, los dos se acompañan. O sea, en el modo M, que es el modo movimiento, donde yo selecciono qué quiero ver, también el patrón es totalmente distinto. Si tienen dudas en el modo bidimensional, se van a leer. Severidad. O sea, no solamente el diagnóstico, sino severidad. Severa. Acuérdense entonces, si 4 es normal, severa es menos de 1 centímetro. Parece usted en este eco bidimensional, van a seleccionar las puntas del orificio, que no acá, sino porque se debería una falsa medida de menor gravedad, sino a nivel de las puntas de la válvula mitral. Y vea lo que se hace. Se toma entonces este otro corte, que es el corte transversal para el esternal izquierdo. Entonces están viendo el ventrículo izquierdo, que es todo esto, y el ventrículo derecho, que es esto que está acá. Están viendo la válvula anterior, la válvula posterior de la mitral. Es una válvula normal. Sobre esa válvula, el ecografista lo que le hace es marcar el borde a nivel de las puntas y el aparato le dice el área es 1.2 centímetros cuadrados, que este no se leve, casi severa. Casi severa si fuera menos de 1. Entre 1 y 1.5 es moderado. ¿Estamos? Entonces ven, diagnóstico, cuantificación. ¿Estamos? Para las complicaciones, la mayor complicación es la fibrilación auricular y la formación de coágulos. Yo quiero revertir una fibrilación auricular, no me conviene que el paciente esté fibrilado
y que haga coágulo. Entonces lo tengo que revertir. Muchas veces estos pacientes vienen con fibrilación auricular y bueno, yo no sé cuánto hace que está fibrilado, no sé si tiene un coágulo adentro. Entonces para eso hacen esta sonda, que es una sonda endoesofágica, eco transesofágico. Yo le coloco, como lo hacen la gastroscopía, un estudio de gastroscopía. A través con esa sonda penetro detrás del corazón y hago un eco transesofágico. ¿Sí? En el eco transesofágico cambia totalmente la imagen esta. Yo lo primero que voy a ver es el esófago, está pegadito a la aurícula izquierda, entonces voy a ver la aurícula izquierda, voy a ver la aurícula izquierda, voy a ver la aorta, la arteria pulmonar, la vena pulmonar y la orejuela, que es lo que me interesa, es la orejuela de la aurícula izquierda, que es la que está viendo así. Y vean qué ve entonces. Si yo tengo que cardiovertir a un enfermo y desconozco el tiempo, evidentemente lo más lógico es que lo anticoagule antes de cardiovertirlo durante aproximadamente un mes, y antes de cardiovertirlo le haga esto. Le hago un eco transesofágico buscando que el paciente no tenga esto. En la orejuela de la aurícula izquierda está viendo esta masa, esta es la aurícula izquierda, esta es la válvula que no se abre, y está viendo esta masa que es un coágulo. ¿Se imaginan ustedes el poco favor que le hacen al paciente si ese paciente ustedes lo revierten de repente en la aurícula que estaba fibrilada y no se movía, se empieza a contraer y le larga el coágulo que tenía formando un émbolo y aparece con una isquemia del miembro inferior, un aneurisma, una trombosis intestino-mesentérica, un ACV. Entonces para eso sirve el eco transesofágico, para la detección de y la terapeuta. ¿Puedo dar beta bloqueante al paciente? Le viene a usted. ¿Qué le dice? Yo camino, me falta el aire. Lo ocultan, encuentran radio. Lo siguen revisando, encuentran hipertensión pulmonar. ¿Lo pueden beta bloquear al paciente? Y a un paciente con una miocardiopatía, como ya han hablado en clase de insuficiencia cardíaca, sí, hoy en día se le da beta bloqueante, pero con mucha cautela. Dosis muy baja, progresiva, incrementando, una vez que el paciente está seco, sin congestión. Acá en teoría, ustedes pueden bajar la frecuencia cardíaca con los beta bloqueantes sin mayores problemas. ¿Por qué? Porque ustedes al bajar la frecuencia cardíaca van a aumentar el tiempo de llenado diastólico, entonces la aurícula se va a vaciar mejor en el ventrículo, entonces van a hacer un gran favor al paciente, van a descomprimir todo el árbol que está detrás de la válvula mitral. Entonces el beta bloqueante sí. Digitalización en la fibrilación auricular, sí. Si ustedes digitalizan, no porque el ventrículo izquierdo está en falla de bomba, sino porque van a bajar la frecuencia cardíaca con la digital. Pero van a bajar mal, porque se descompensan en el esfuerzo. O sea, la van a bajar mucho en reposo, pero en el esfuerzo se pueden descompensar. Entonces sí pueden digitalizar en la fibrilación auricular, pero no se olviden de que los beta bloqueantes son mejores. Entonces existe un tratamiento farmacológico de este paciente. Anticoagulación, van a anticoagular si está fibrilado. Eso en el eco transesofágico. Sí, pero vos tenés un paciente que te llega al consultorio con una acusación de estenosis mitral fibrilada. Entonces vos decís, bueno, yo lo voy a cardiovertir. Entonces, dentro de un mes lo voy a cardiovertir. Es un eco transesofágico dentro de un mes. Mientras tanto, yo lo voy a anticoagular para tratar de limpiar la aurícula izquierda. Entonces, la anticoagulación es válida si está fibrilada. Tiene que lograr una razón internacional normatizada entre 2 y 3. Normalmente es 1. Lo tengo que llevar al doble, triple de lo normal. ¿Con qué? Con Cintrón, con acenofumarol, o fumadín, con cualquier anticoagulante por vía oral. Las indicaciones de la anticoagulación, entonces si está fibrilado y lo quiero cardiovertir, entonces tengo que antes de cardiovertirlo, anticoagularlo, primero hacer un eco transesofágico, asegurarme que no tenga trombos en la aurícula, cardiovertirlo. O si tiene el mismo sin usar, pero hay un embolismo previo, veo que hay trombos auriculares, la aurícula izquierda es muy grande, ¿no? Estamos en riesgo de embolio. Y hoy en día, antes se cambiaba la válvula, o se hacía la comisurotomía a cielo abierto con dedos, y hoy en día se usa el balón. ¿Qué significa el balón? Un cateterismo
venoso, se perfora el septum interauricular, se va a la válvula mitral y se infla el balón y se termina el problema, que es lo que están viendo acá. Pasó el septum interauricular, van a la válvula mitral, inflan el balón y hacen la valvuloplastia por balón del estenosis mitral. Están inflando el balón y abriendo la válvula. El método de elección actúa porque abre las comisuras que ustedes han visto que estaban unidas, fusionadas. El área que logran es mayor de 1 centímetro cuadrado óptimo en un 80%, la mortalidad es baja, la estenosis es baja. O sea que es un buen método, ¿no? La valvuloplastia por balón. Bueno, predictores, eso pasamos rápido, que tenga calcio, bueno, eso ya vamos a ver. Aquí tiene una válvula, corte de 4 cavidades. Aquí también el ventrículo izquierdo, también un ventrículo izquierdo que es chiquito, también una gran aurícula izquierda. Este es un tabique interauricular que está bombado hacia las cavidades derechas, es la dilatación de las cavidades derechas acá. Y están viendo que las válvulas en las puntas no se abren bien, pero las válvulas son muy flexibles, muy poco calcio.